Hola, hoy vamos a hablar de dos reacciones de síntesis muy común. Una es la síntesis del amoníaco y otra es la síntesis del ácido sulfúrico. Son las dos reacciones de síntesis de las que probablemente más vais a oír hablar. La primera de ellas es muy sencilla, la síntesis del amoníaco, porque simplemente reacciona el nitrógeno gaseoso con hidrógeno también gaseoso para dar lugar a amoníaco con esta estequiometría. Ya veis, una molécula de nitrógeno reacciona con 3 de hidrógeno para dar 2 de amoníaco, ¿vale? Es un proceso bastante sencillo. Sin embargo, en el caso del ácido sulfúrico es la cosa un poco más compleja porque tienen lugar 3 reacciones. El proceso comienza con el azufre que se encuentra como sólido en la naturaleza, existe, y que se puede oxidar o quemar, ¿vale? Con el oxígeno presente en el aire, por ejemplo, para dar lugar a SO2 en fase gaseosa. Esa es la primera de las reacciones que ocurre, pero el proceso no acaba ahí, porque ese SO2 que obtenemos en fase gaseosa puede seguir reaccionando con el oxígeno del aire, ¿vale? Para dar lugar a SO3. Si ajustamos la reacción, vemos que aquí nos hace falta un 2 y aquí nos hace falta otro 2. Pero el proceso de nuevo no acaba aquí, porque el SO3, ¿vale?, que está en fase gaseosa, puede reaccionar con el agua, por ejemplo también presente en la atmósfera, para dar lugar a nuestro producto final, que es el H2SO4 en fase líquida. ¿Cómo se hace esto a nivel industrial? Bueno, pues digamos que de forma esquemática tenemos aquí un horno, ¿vale?, donde metemos azufre y donde metemos aire seco, ¿vale? Y aquí, tenemos nuestra llama y aquí ocurre la primera de las reacciones, es decir, el azufre en contacto con el oxígeno del aire se oxida para dar SO2, ¿vale? De aquí, de este horno, realmente saldrían SO2 más oxígeno. ¿Por qué? Porque estas reacciones siempre se hacen con exceso de oxígeno, es decir, con oxígeno de sobra para que ocurra de forma completa esta reacción. Y esto pasa a un convertidor, que es otra etapa del proceso, donde entra este SO2, donde esto está a unos 450 grados centígrados. Hay una serie de catalizadores para acelerar el proceso. Recordad que los catalizadores aceleraban la reacción, y este SO2, con ese exceso de oxígeno que ya llevaba de la etapa anterior, se convierte en SO3, ¿vale? Y por último, vamos a una última etapa en la que hacemos la transformación en ácido sulfúrico. Aquí tenemos un dispositivo que es como un rociador, ¿vale?, unos rociadores de agua para poner en contacto nuestro SO3 con el agua, es decir, para que ocurra esta última de las reacciones. Entonces, por el fondo lo que nos va a salir es ácido sulfúrico, y siempre habrá unos gases de desecho, que puede ser SO3 sin reaccionar, que salen por otra parte, ¿vale? Esta reacción es muy interesante porque en muchos de los procesos industriales donde intervienen combustibles como puede ser el petróleo, el diésel, las gasolinas o el mismo carbón, tienen azufre. Y entonces, cuando quemamos carbón, por ejemplo, en una caldera industrial para generar energía, ocurre esta primera de las reacciones y la segunda también, de forma que por la chimenea se libera SO3.
decimos entonces que este es un gas que contribuye a la lluvia ácida. ¿Por qué? Pues porque esa chimenea, en ese proceso de quema de carbón, está liberando CO3, que con el agua que contiene la atmósfera, porque en la atmósfera hay agua, ¿verdad? Pues se produce ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico que al final con la lluvia acaba pues cayendo a la tierra y quemando, porque es un ácido, efectivamente es un ácido. Es por esto, aparte de por lo que es la emisión de CO2, la emisión de gases de efecto invernadero, que este tipo de centrales de carbón se han ido pues poco a poco cerrando en toda Europa. Sin embargo, este proceso que acabamos de ver aquí de síntesis del ácido sulfúrico pues todavía sigue siendo necesario, pues porque el ácido sulfúrico todavía es necesario para muchísimos procesos industriales, es decir, el ácido sulfúrico como reactivo o como producto seguimos necesitándolo. Lo que no es bueno es que acabe de forma indeseada en la naturaleza como parte de la lluvia ácida, pero este proceso de aquí todavía seguimos pues necesitando que ocurra.